¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio la semana pasada hicimos un alto en el camino, en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a retomar nuestro estudio en Colosenses. Hace 2 semanas nosotros consideramos aspectos que en nuestra vida como creyentes debemos abandonar. Básicamente esa era la idea, las cosas que Pablo nos llama a dejar atrás, a abandonar como creyentes. Recuerden, exhortaba a los colosenses y también a nosotros a dejar las obras de la carne. Eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Obras tales como la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la ira, el enojo, la malicia, las conversaciones obscenas y la blasfemia. Eso fueron básicamente el mensaje de hace 2 semanas. Y el argumento de Pablo es que hemos de dejar esas cosas atrás porque nosotros hemos sido sepultados con Cristo, y habiendo resucitado con Él a una nueva vida, estamos llamados a vivir de una manera que sea consistente con esa realidad. Eso es muy importante. Hemos sido transformados, tenemos un nuevo hombre, como lo veremos hoy, pero la pregunta es cómo se manifiesta eso en nuestra vida de una manera externa. Nosotros estábamos muertos, eso lo hemos venido hablando, estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora hemos recibido vida en Cristo. Hemos pasado literalmente de la muerte a la vida espiritual. Antes nosotros no podíamos responder a las cosas de Dios. Nuestra condición era de muerte espiritual. Considerábamos esta palabra de Dios como locura, es lo que Pablo nos enseña. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y no comprendíamos estas verdades espirituales porque no podíamos comprenderlas, porque son discernibles según la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que hoy habita en nosotros, ahora habita en nosotros. El pasaje que estudiamos hace 2 semanas, como les dije, nos exhorta a abandonar, a dejar ciertas cosas, a quitarnos cosas que son ahora inapropiadas y cosas que eran propias de nuestra condición anterior. Y hoy Pablo nos reta a ponernos un nuevo ropaje, una nueva ropa espiritual, a vestirnos de una manera digna de ese cambio interno que nosotros hemos experimentado. La analogía de ponerse una ropa diferente, de vestirse espiritualmente de una manera que sea diferente, de una nueva forma, es muy gráfica y nos va a ayudar a comprender el mensaje de esta mañana. La manera de vestir es una manera de identificar, es una forma de identificación. Por ejemplo, un médico. El médico se pone su bata blanca y inmediatamente usted sabe que esta persona es un doctor. Usted puede tener un policía en el día de descanso y es una persona como cualquier otra, se mezcla entre la multitud como cualquier otra, pero en el momento en que el policía se pone su uniforme de policía, en ese momento sabemos que es un policía. La pregunta es, ¿qué vestimenta espiritual nos caracteriza a nosotros como creyentes? Un creyente encubierto no existe. Ese asunto de que no, él es creyente pero nadie sabe, de pronto no es. Un creyente encubierto no existe. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestra salvación ha de manifestarse externamente en nuestra vida, al punto que sea evidente a los demás. Ahora, con esto no le estoy diciendo que todo usted tiene que hacer gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y que cada palabra que sale tiene que ver un versículo de la Biblia. No, no es eso. Es la forma como vivimos. Nosotros estamos llamados no solamente a despojarnos de ese viejo ropaje, pero estamos llamados a vestirnos con el nuevo ropaje, la nueva ropa que nos identifica como creyentes en el Señor Jesús. Y sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Nuestro texto de estudio es Colosenses capítulo 3 versos 9b al 17. Tienen Biblias, como les dije la semana pasada, página 1213. 1213. Tome la Biblia, ábrala en la página 1213, ahí tiene Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del verso 9 al verso 17. Les doy un instante para que encuentren la página. 1213 en las Biblias que tenemos aquí en la iglesia. Dice la palabra de Dios:
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Iniciamos con los versos 9 y 10. Versos 9 y 10, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hace 2 semanas terminamos con la primera parte del verso 9. Habíamos llegado a dejen de mentirse los unos a los otros. Eso conectaba con todo lo que habíamos visto anterior, desde el verso 5, básicamente las cosas que el Señor nos llama a desechar. ¿Sí? Como lo dijimos, dejen la inmoralidad, dejen la impureza, la ira, etc. Y además dejen también la mentira. Hasta allí habíamos llegado. Hoy retomamos. ¿Cuál es la razón que el apóstol da para que dejemos esas manifestaciones de la vida pasada? Pablo argumenta que el creyente ha desechado el viejo hombre, es lo que tenemos en el texto. Se ha despojado de ese ropaje antiguo para ponerse un ropaje nuevo, que se llama el nuevo hombre. El viejo hombre hace alusión simplemente a nuestra vida anterior, a nuestra vida pasada, a nuestra vida, la forma pasada de vivir. Ese es el viejo hombre. El ser interior antes de ser redimido por el Señor Jesús, y que estaba manifestado en la forma como todos vivíamos antes. Todos vivíamos conforme a ese viejo hombre. Los colosenses, así como ustedes y yo, ellos habían vivido conforme a esa naturaleza de pecado. Esa naturaleza, escuche, muy importante, que tuvo su origen en Adán. Recordemos que toda la humanidad había heredado el pecado a través de Adán, el primer hombre. Vemos en nuestro texto que Pablo habla de malos hábitos. Los malos hábitos, ¿qué es eso? Es el elemento que definía nuestra vida anterior. Los malos hábitos son los hábitos que definen la vida del viejo hombre, del hombre natural, de aquel que no ha sido transformado todavía por el poder de Dios en Cristo Jesús. Y ya Pablo nos dio una lista que no es exhaustiva, como ya lo dijimos, de algunos hábitos que los colosenses habían tenido antes de creer en Jesús. Es esa vieja manera de vida la que el Señor nos llama a dejar atrás, nos llama a abandonar y nos llama a sustituirla, a cambiarla por una nueva manera de vivir que sea consecuente con la nueva realidad espiritual del creyente. ¿Cuál es esa nueva realidad espiritual? Lo hemos dicho varias veces, que el creyente es una nueva creación, es un nuevo hombre, nuevo, no mejorado, no arreglado, pero nuevo, una nueva persona. Y ese nuevo hombre es nuestra nueva identidad en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El creyente ha recibido vida espiritual. Eso es algo que tenemos que tener presente. Hemos recibido vida espiritual, hemos nacido espiritualmente. El creyente ha recibido la vida de Cristo. Recuerden que hemos hecho esa analogía. Cristo viviendo en nosotros.
Así como el origen del viejo hombre, del hombre anterior es Adán, el origen del nuevo es Cristo. La nueva naturaleza, es decir, ese nuevo hombre, no está acompañado por la vieja naturaleza. Y esto lo dijimos la semana anterior, si no estoy mal, pero es importante tenerlo muy presente. Si somos una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Todo es nuevo y todo lo pasado es eso, es pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. No es que haya una mezcla de naturalezas en nuestro ser interior. Por favor, entienda, que creo que es lo más importante que vamos a hablar hoy. No hay una mezcla de naturalezas en nosotros. No es que tengamos el hombre nuevo y el hombre viejo. Porque si fuera así, no seríamos una nueva creación, seríamos una mezcla. Y eso no es lo que hay en nosotros. La vieja naturaleza sí ha sido reemplazada por la nueva. Ahora bien, la clave está aquí. Nuestro ser interior, ese nuevo hombre, es nuevo, pero vive en el mismo cuerpo. Vive todavía en esta parte nuestra que no ha sido redimida. Eso es importantísimo entenderlo. O sea que tenemos una nueva naturaleza espiritual viviendo en un cuerpo que todavía está sujeto al pecado. Esa es la razón por la cual pecamos. Y esa es la razón de nuestra lucha que todos tenemos. No importa el tiempo que usted lleve caminando con el Señor, no importa. Creo que el pastor Diego lleva como 60 y pico de años, si no estoy mal, caminando con el Señor. Pregúntele si es un hombre perfecto. Le va a decir no. El propio apóstol Pablo se refiere a esa lucha que ustedes tienen y que tengo yo. Escuche lo que dice en Romanos 7, 21 al 24. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Escuche esto: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace ¿qué? Guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El problema es el cuerpo. Somos una nueva creación, pero vivimos todavía en el mismo cascarón, por ponerlo de alguna forma. Y ese cascarón todavía está sujeto al pecado porque no ha sido redimido. Y note que Pablo hace una distinción entre el hombre interior y los miembros de su cuerpo. Ahí está muy claro. Él hace una distinción. Mi hombre interior es mi nuevo hombre. Pero ¿cuál es el problema? Los miembros de mi cuerpo. Ambos estaban en una guerra constante en la vida de Pablo y ambos están en una guerra constante en nuestra vida. Levante su mano si usted no tiene una guerra todos los días. Y si levanta su mano, como diría el pastor Bobby, pues está diciendo mentiras. Todos tenemos esa guerra, que se manifiesta de diferentes maneras en cada persona, pero todos tenemos esa guerra. Entonces, teniendo esto en cuenta, esa idea de vestirse del nuevo hombre, escuche, es un llamado a que exista, escuche esto, un dominio del hombre interior sobre el cuerpo no redimido. Ahí está la clave. Lo voy a decir otra vez. El vestirse del nuevo hombre es ejercer un dominio, que el hombre interior ejerza un dominio sobre este cuerpo no redimido. Y eso es una lucha. ¿Cómo se logra esto? El hombre interior debe fortalecerse para poder lograr vencer sobre el cuerpo de pecado. No hay otra manera. Mire que el verso nuestro dice que el hombre nuevo se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Eso es parte del verso. Y esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Esto lo hemos dicho también varias veces. El nuevo hombre se va transformando progresivamente según la imagen de ¿quién? ¿Más duro de quién?
ánimo, eso, según la imagen de Cristo. El creyente genuino está en un proceso constante de transformación en semejanza a Cristo. Eso es lo que está pasando en su ser y en mi ser. Permanentemente, constantemente, el Señor nos está haciendo cada vez más como Cristo. El hombre interior se va fortaleciendo, escuche, a medida que crece en el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Esto es clave. El gimnasio de su hombre interior es tener una relación cada vez más cercana con Cristo a través de su palabra, a través de la oración. Ese es el gimnasio del hombre interior. Así es como el hombre interior se fortalece. Y en la medida en que ese hombre interior se va haciendo más fuerte, podrá prevalecer sobre el cuerpo. Mire, Pablo lo dice de la siguiente manera en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Qué buena noticia que nuestro cuerpo va decayendo. Yo sé que suena un poco, puede sonar contradictorio que yo les diga que es una buena noticia que nuestro cuerpo se va cada vez muriendo. Es lo que necesitamos. Es importante que nuestro cuerpo vaya debilitándose, y a medida que ese cuerpo se va debilitando, al mismo tiempo nuestro hombre interior va fortaleciéndose. A medida que eso se va dando, vamos a ir teniendo cada vez más dominio sobre nuestro cuerpo. No lo tengo en las notas, pero Pablo habla de someter su cuerpo. Pablo habla en esos términos o sea, no me acuerdo exactamente si dice golpear mi cuerpo, no es que él se golpeara, pero lo que está diciendo es someto mi cuerpo a la obediencia de Cristo, es lo que está haciendo. O hago que mi cuerpo haga lo que el hombre interior quiere que haga, no al contrario. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Y aquí algo importante, no importa las cirugías que una persona tenga, ¿sí? No importa las cirugías que tenga, el cuerpo se va debilitando cada vez más. ¿Significa eso que llegará usted y llegaré yo a un momento en el cual cesaremos de pecar? Sabemos que la respuesta es no, mientras vivamos aquí, en este cuerpo. No seremos perfectos, pero sí significa, por favor escuche, que la influencia que ejerce el pecado sobre el hombre interior disminuye a medida que somos hechos progresivamente según la imagen de Cristo. En la medida en que su hombre interior es renovado más y más, su fuerza interior, esa influencia del pecado sobre el hombre interior va disminuyendo. Debe ir disminuyendo. Por eso es que yo les digo, el creyente que se convirtió hace 10 años y sigue viviendo la misma vida, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido un creyente que vive igual hoy hace 10 años. No tiene sentido. Ahora, hablando de esa renovación del texto, tiene un distintivo: el crecimiento en el conocimiento de Dios. Ese es el distintivo. El texto dice que el nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento. Y ese conocimiento involucra la mente e involucra el corazón. A medida que nosotros crecemos en esta relación con el Señor, nuestro deseo por amarle crece, por agradarle crece, por vivir para su gloria crece, y eso tiene, y aquí está la clave de esto, tiene implicaciones prácticas en nuestra manera de vivir. Por eso les digo, hay gente que dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios a toda hora, pero no viven de una manera consecuente. Entre más conocimiento tenemos nosotros del Señor a través de su palabra, y entre mayor es nuestra intimidad con Él a través de la oración, nuestra comprensión de su voluntad es más clara. ¿De acuerdo? Al final del día hay una palabra clave aquí y se llama obediencia. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos obedecer lo que no sabemos? ¿Cómo podemos obedecer la voluntad de Dios si no la conocemos?
Entonces, por eso es que es fundamental crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para que entonces podamos obedecerla. ¿Tiene sentido, cierto? Sobre la capacidad que nos trae la renovación, esa renovación de la que Pablo está hablando, para comprender la voluntad de Dios, mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El conocimiento de la voluntad de Dios es indispensable para poder ejercer la obediencia. Si nosotros no sabemos lo que Dios espera de nosotros, ¿cómo podemos obedecerle? Vestirse del hombre nuevo es actuar en obediencia. Eso es vestirse del hombre nuevo. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, nos estamos vistiendo del hombre nuevo. Estamos manifestando externamente la realidad de nuestro cambio interior. Entramos al verso 11, donde leemos: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya dijimos, la persona redimida es una nueva creación, una nueva criatura. Es un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en ese cuerpo hay unidad e igualdad. ¿En qué sentido hay igualdad y unidad? Todo el mundo, y esto lo hemos dicho, tiene una función dentro del cuerpo. No hay nadie más importante que nadie. Nadie. Hay diferentes roles, pero nadie es más importante. No hay élites en el cuerpo de Cristo y no hay barreras. Por eso es que para el creyente, para usted y para mí, para nosotros, esas barreras tienen que ser parte del pasado. Tienen que ser parte del pasado. Ya no hay distinciones de tipo racial, por ejemplo. Si usted es una persona que menosprecia a personas de otras razas, está mal. Bueno, si vamos a hablar de raza, no vamos a extendernos porque ahí sí no salimos nunca, pero raza hay una, la raza humana, no más. No más. Pero si usted tiene problemas con personas que tienen un color diferente de piel, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. No importan las diferencias de ese índole para el creyente, ya no existen. Tampoco hay distinciones, de índole ritual. Recuerde, para el judío cualquier hombre de otra nación era impuro. Cualquier hombre de otra nación era impuro. El creyente, para el judío creyente, ese hombre que era impuro ahora se convierte en un hermano en Cristo. O sea que tampoco hay esa barrera ritual. Las culturales, tampoco. ¿Qué dice Pablo? No hay distinción entre bárbaro y escita. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes eran los bárbaros? Toda persona que no había sido instruida en la cultura griega. Ese era un bárbaro. Barbarito. Ese era un bárbaro. Toda persona que no había sido instruida en la cultura griega, y era un término despectivo que los griegos utilizaban. Ahora, los escitas, escúcheme esta maravilla, eran un pueblo nómada caracterizado por ser muy violento. Mire lo que dice el historiador griego Heródoto sobre estos individuos. Se tomaban la sangre del primer enemigo muerto en batalla, hacían servilletas con el cuero cabelludo de los vencidos y usaban sus cráneos como recipientes para beber. Tenían hábitos horrendos, y estoy diciendo lo que él escribió, y nunca se bañaban con agua. Qué maravilla, ¿no? Pero a pesar de esto, un hombre de esas características venía a la fe en Cristo y se volvía un hermano en Cristo. Se volvía un hermano en Cristo. Ya no había esa diferencia. Imagínese usted pensar que los griegos, que eran los máximos exponentes de la cultura, asociarse con bárbaros, o peor aún, con estos escitas, que eran bárbaros pero de la peor calaña. Todo eso se rompe, es lo que Pablo está diciendo. Todo eso se rompe, se vuelve una familia en Cristo, somos uno. Esas distinciones desaparecen, y las barreras sociales también.
Por ejemplo, dice en el texto, ya no hay distinción entre esclavo o libre. ¿Sí? Ya no hay distinción entre esclavo o libre. Leía yo que en la iglesia primitiva era posible tener al esclavo como el líder de la iglesia y el amo sentado escuchando. Porque ya no hay esa distinción. En el contexto de la iglesia somos uno, somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay nadie más importante que nadie, no hay nadie más que nadie, no hay nadie menos que nadie. ¿Y por qué es eso? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es la razón de eso? Que Cristo es el todo, ¿sí? Cristo es todo y en todos. Él es el vínculo de unión. ¿Qué es lo que nos hace aquí a nosotros similares? ¿Cuál es nuestro vínculo de unión? Se llama Cristo, ¿de acuerdo? Y el hecho de que su espíritu mora en nosotros. Eso es la distinción de todos nosotros. En esta iglesia, póngale cuidado, de la gente que yo conozco. Sé que hay personas de Perú, hay personas de Puerto Rico, hay personas de Venezuela, hay personas de México, de Colombia, de República Dominicana, de Chile, de Ecuador, de Cuba y de Argentina. Si no mencioné su nombre, dígame su país. El Salvador, Nicaragua. ¿Alguien más? Prácticamente, hermanos, prácticamente toda Latinoamérica está representada aquí. Prácticamente toda Latinoamérica. Pero somos uno en Cristo. Ninguna barrera nos separa aquí. Somos uno. En lugar de establecer esas barreras de separación, que es lo que Pablo nos exhorta a hacer en los versos 12, 13 y 14, nos llama a actuar de una manera congruente con nuestra nueva condición espiritual, lo que acabamos de decir hace un rato. De una manera que refleje exteriormente lo que está pasando en nuestro corazón. Versos 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Primero que todo, Pablo les recuerda a los colosenses que ellos son escogidos de Dios. Eso es cierto de todo creyente en Jesús. No vamos a hablar hoy de la doctrina de la elección soberana. Hay mucha gente que la rechaza. La Biblia la presenta con claridad, a pesar de que es muy rechazada. Efesios 1, versos 4 al 5 es uno de los textos que la afirma de manera inequívoca. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice en amor, o sea que la escogencia de Dios es un acto de amor, no de injusticia como algunas personas piensan. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No me voy a extender mucho en esta parte, pero por ejemplo, mire lo que dice Jesús en Juan 15, verso 16. Palabras de Jesús, no son mías. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Para mí está bastante claro. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo exhorta a los colosenses y a nosotros también, dice, a actuar como los santos y amados de Dios. Como escogidos de Dios, santos y amados. Los únicos santos y amados eran los judíos antes de que Cristo viniera. Eran los únicos santos y amados. Los únicos que podían decir que eran santos y amados de Dios eran los judíos. Eso ha cambiado, mis hermanos. Nosotros somos parte hoy del pueblo de Dios. Hemos sido separados para el Señor. Eso es la connotación de la palabra santos en este contexto. Hemos sido consagrados para Él como aquellos que son objeto de su amor. Y este llamado de Pablo a vivir una vida distinta, una vida propia de nuestra unión con Cristo, como ya lo dijimos, es comparable a ponerse un nuevo ropaje, a vestirse de nuevas características, a lucir nuevos atributos. Dice el texto, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia. La palabra revístanse en el idioma original sí tiene el sentido, la connotación de ponerse una prenda de ropa, pero tiene una connotación de urgencia, un sentido de diligencia de parte nuestra, diligencia requerida por parte nuestra. Es como si Pablo nos dijera, sean diligentes, apúrense, no pierdan tiempo, vístanse de compasión. Es decir, muestren simpatía por otras personas. Si usted es un creyente, quiero decirle que como creyentes debemos mostrar simpatía por otras personas. Si a nosotros nos importa poco las demás personas, no hay compasión, no hay simpatía, hay que mirar qué está pasando en nuestro corazón. Tengan misericordia de los ancianos, por ejemplo, de los pobres, de los enfermos. O sea, cuando uno ve un pobre, un enfermo, siente algo, hace algo o simplemente da igual. Eso es parte de la compasión. Bondad. ¿Qué es bondad? Valorar los intereses de los demás por encima de los propios. Es contrario a lo que, número uno, a nuestra naturaleza humana y definitivamente a la locura del mundo que vivimos. O sea, por lo general la gente piensa en yo, y si queda un espacio, también yo, ¿no? Bondad tiene que ver con valorar los intereses de las demás personas como los propios. La humildad, pensar con moderación con respecto a nosotros, eso tiene que ver con la humildad. Y todo eso es parte de ponernos un nuevo ropaje. Si ustedes se dan cuenta, requiere una acción de parte nuestra. Sí, hay un cambio interior que Dios ha producido, pero ¿cuál es nuestro lugar? O sea, no nos podemos quedar con decir, no, el Señor ya trabajó en mí y ya yo no tengo nada más que hacer. De hecho, Pablo lo dice de esta forma: ocúpense de su salvación, dice, con temor y temblor. No está diciendo trate de ganarse su salvación, está diciendo sea consecuente con su salvación, sea consecuente con su cambio interno, cómo está viviendo. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? El Señor Jesucristo mostró mansedumbre. Estuvo dispuesto a sufrir antes que causar sufrimiento a otros. Eso es mansedumbre. Lo vimos la semana pasada, el viernes, los que estuvieron aquí. Usted se imagina con todo lo que le hicieron al Señor, una palabrita, con una palabra Él acaba con todo el mundo. De hecho lo dice, o sea, él pudiese llamar una legión de ángeles a que vengan a ayudarlo, pero no lo hizo. Fue manso. Estuvo dispuesto a sufrir antes que causar sufrimiento a otros. El texto también dice vestirse de paciencia. Esa es la más difícil para mí, ¿cierto, mami? Vestirse de paciencia, siendo afables con los demás, sin importar las características personales de las personas, de las demás personas. Yo reconozco, a mí me cuesta trabajo ser paciente. No soy una persona paciente por naturaleza, no lo soy. Todos estos son frutos del Espíritu Santo, son cosas que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Luego dice el texto, vivan soportándose, imagínense, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. En otras palabras, no sean vengativos. En medio de la indiferencia, en medio de la amenaza, la persecución, la injuria. Un ejemplo bobo. Aquí en la iglesia, de repente usted llega una mañana y se encuentra con otro hermano y el hermano de repente no lo saludó, no lo vio, no lo saludó como usted quería, entonces usted empieza, uy, es que este fulanito es más creído, es que es más creído, es que, uy, no, es que no me saludó, es que... y empieza uno en ese tema. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:12. Dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Tiene que ver con esa actitud de corazón humilde. Si me saludaron, chévere, bien. Si no me saludaron, tranquilo, no hay problema. Y obviamente va mucho más allá. Si alguien le hace un agravio a usted, si un hermano le hace un agravio a usted aquí, un hermano de la iglesia, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Vamos a actuar como cualquier otra persona? Permitiendo que haya rencor en nuestro corazón, hablando mal de esa persona, o vamos a amar a esa persona, vamos a hablar con esa persona, vamos a tomar una actitud diferente, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, es muy práctico lo que Pablo nos llama a hacer.
Y cuando habla de perdón, ni se diga. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando lo estaban crucificando. Fueron las palabras de Jesús. O sea, si nosotros nos llamamos creyentes en Cristo y no perdonamos las ofensas, no estamos emulando a nuestro Señor. Cuando nosotros perdonamos a otros, nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo. Los agravios que recibimos, las ofensas, los sufrimientos por causa de otros no deben inundar nuestros corazones de resentimiento ni de venganza. ¿Usted es merecedor del perdón del Señor? ¿Usted cree que usted se merece el perdón? La respuesta es no. Yo le ayudo a responder: no. Usted no se merece el perdón, ni yo tampoco. No merecemos el perdón del Señor, pero el Señor nos ha perdonado. Y por eso Pablo nos dice que debemos perdonar tal como Cristo nos perdonó. Él es nuestro ejemplo. Estamos llamados a perdonar sin tener en cuenta los méritos de la otra persona. ¿Cuántas veces no nos pasa? Ah, no, yo perdono si se lo, entre comillas, si se merece mi perdón. Imagínense. Nosotros no nos merecemos el perdón de Cristo y Él nos perdonó. O sea que no tenemos que perdonar si consideramos que la persona se merece nuestro perdón. No. Tenemos que perdonar independientemente si queremos emular a Cristo. Y eso tiene que ver con vestirse del nuevo ropaje. Si usted tiene hoy, en este momento, hoy, algo en su corazón contra alguien, no ha podido perdonar, este es mi consejo: ore al Señor, pídale al Señor que le ayude. Si usted hace una oración como, por ejemplo, le dice al Señor: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, porque tú me llamas a perdonar a las personas y me llamas a amar a mis enemigos. Y como no está en mi corazón amar así, necesito que me ayudes. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Cuando actuamos en esa manera, estamos reconociendo que queremos honrar al Señor, que queremos obedecerle, y Él nos va a ayudar. Pero el tener resentimientos en el corazón contra la gente, al que envenena es a la persona que los tiene. Pablo termina el verso 14 mencionando un ropaje especial, una vestimenta fundamental en la vida del creyente. Dice: vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el primer fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y en la carta a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia: ahora permanecen en la fe, la esperanza, el amor. Dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hebreos 13:1, el autor escribe: permanezca el amor fraternal. ¿Es el amor un distintivo de nuestra vida como creyentes? Hermanos, debe serlo. Debe serlo. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor es el vínculo de unión entre nosotros como creyentes. ¿Por qué? Recuerde, ya lo dijimos, todos tenemos un mismo espíritu morando en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita a amar en esta medida. Entramos al verso 15, donde leemos: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Cristo tiene varias connotaciones. Por un lado, muy importante, usted era enemigo de Dios, yo también, pero ahora usted es hijo, usted está en paz con Dios. El creyente ya no es enemigo de Dios. Ahora la paz de Cristo reina en su corazón, y esa parte de esa paz significa que usted ya no está en guerra con Dios como estaba antes. Pasó usted y yo, pasamos de ser enemigos a ser hijos. Romanos 5:1, Pablo lo dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa es una parte de la paz de Dios. Ya no estoy en guerra con Dios, y no es buena idea estar en guerra con Dios, créanme. ¿Cierto que no? Aquí hay algunas personas que dicen: no, yo peleé y no gané. La paz de Cristo también tiene un impacto en nuestras relaciones con otras personas. Cuando usted tiene la paz del Señor en su corazón, usted puede vivir en armonía con otras personas, especialmente con los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque según el verso hemos sido llamados en un solo cuerpo,
Lo hemos dicho, un solo cuerpo. Aquí somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a vivir en armonía y en unidad. Pero para eso necesitamos el amor de Cristo, de lo que estamos hablando, y la paz de Cristo. Otra cosa importantísima de la paz de Cristo en el corazón. ¿Qué me dice usted de los tiempos de dificultad? Cuando una persona está pasando por momentos difíciles, momentos de angustia o de dificultad, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Por eso es que usted puede ver a un creyente con una pérdida muy grande de un familiar, de lo que sea, y sí está triste, pero tiene paz. Esa paz que no se puede comprender, la paz que sobrepasa el entendimiento. Y otra parte muy importante de la paz de Cristo tiene que ver con direccionamiento de nuestras vidas. La paz de Cristo direcciona nuestras vidas. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero ¿cuántas veces vamos a hacer una cosa y no sentimos paz? Le voy a dar un consejo. Si usted no siente paz con respecto a algo, no lo haga. No lo haga. La paz de Cristo ha de reinar, dice el texto, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Esa palabra reine en el idioma original tiene la connotación de actuar como un árbitro, y esta palabra ya la habíamos visto anteriormente, como un árbitro en una competencia. Es la paz de Cristo la que determina como un árbitro lo que sí y lo que no. Si la paz de Cristo dice que no, no lo hago. Si la paz de Cristo dice que sí, sí lo hago. ¿Siente usted paz con respecto a eso que va a hacer? ¿Esa es una decisión que honra a Cristo? Si no hay paz en el corazón, a la hora de tomar esa decisión, no la tome. Adicional a la paz de Cristo reinando en los corazones de los creyentes, Pablo denota la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Vamos ya al verso 16. Ya casi vamos a acabar. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra de Dios debe saturar nuestras vidas, esto también lo hemos dicho. Debe hacer residencia permanente en nuestros corazones. Entre más llenos de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nuestra fe aumenta, ¿sí? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se hace más grande. Entre más presencia tenga la palabra de Dios en su vida y en mi vida, crecemos más en semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí tiene un poder santificador. Entre más estamos aquí, nuestra vida se va purificando más y más y más, y nos vamos convirtiendo cada vez más como Cristo. Nuestras convicciones se hacen más fuertes en la medida en que más estemos aquí. Convicciones fuertes, convicciones sólidas, y esto obviamente tiene un efecto en la forma como vivimos. Si usted está convencido de lo que aquí hay, eso va a tener un efecto en la vida práctica nuestra, cómo vivimos, cómo actuamos cuando el esposo le dice lo que a usted no le gustó escuchar, o viceversa. Cómo actúa cuando usted considera que su jefe está siendo injusto con usted. Cómo actúa cuando su hijo o hija de repente está haciendo algo que usted no aprueba. La forma como nosotros respondemos está muy afectada, muy influenciada por la palabra de Dios. Si nosotros estamos con estos principios arraigados en nuestros corazones, vamos a actuar diferente en todas estas cosas que les acabo de mencionar. Y adicional, que esa palabra de Dios, como dice Pablo, que sature nuestras vidas. Si así es, nosotros podemos llevar a cabo nuestra labor como iglesia. Yo le quiero recordar una cosa, con amor y con cariño, no estoy diciendo, o sea, con amor, pero nosotros estamos aquí para mucho más que simplemente sentarnos a escuchar un mensaje. Nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Si la palabra de Dios habita ricamente en su corazón, el día de mañana, cuando un hermano o una hermana venga a usted a decirle, tengo este problema, usted va a tener que decirle.
usted va a tener cómo ayudarlo, usted va a tener cómo aconsejarlo. ¿Me explico? Eso es muy importante. Mire, lo dice ahí en el texto, dice, debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Es decir, debemos impartirnos el conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo usted va a impartir lo que no tiene? ¿Cómo usted puede impartir lo que usted no tiene? Por eso Pablo dice que la palabra de Dios habite en abundancia, ricamente en ustedes. Esa palabra amonestación, ya la hemos hablado, tiene que ver con advertencia del pecado. Si usted no conoce la palabra de Dios, mucho menos va a poder advertir a un hermano o una hermana de algo que de repente esté haciendo que usted sabe que la va a llevar o lo va a llevar a consecuencias negativas. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que buscar que la palabra habite abundantemente en nosotros, y eso lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. O sea, usted no puede pedirle al Espíritu Santo, ay Señor, ayúdame para que mientras estoy durmiendo, entonces, no. Usted tiene que sentarse y abrirla y leerla y meditar en ella y hay que hacer el trabajo, ¿me explico? Eso es lo que tiene que ver con vestirse, requiere una acción, requiere un esfuerzo. La palabra de Cristo habitando en abundancia a nosotros nos lleva no solamente a crecer en fe, como ya lo dijimos, en semejanza a Cristo, en servicio a los demás, como también ya lo dijimos, pero tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestro corazón. Entre más usted conoce al Señor a través de su palabra, usted más lo ama. Eso lo lleva a unas manifestaciones de adoración todavía más profundas. Por eso Pablo dice salmos, himnos y canciones espirituales. Parte de lo que hacemos aquí en la iglesia al comienzo de cada servicio es cantar, pero aquí nadie canta. O sea, yo quiero que usted sepa, sí, tratamos de hacerlo mejor para hacer un buen trabajo, pero nunca ha sido la intención de ninguno de los miembros de la banda, y cuando yo estaba miembro de la banda tampoco, venir aquí a hacerles a ustedes un show para que les guste, ay, que les encantó la música a los hermanos, qué bueno. No. El objetivo de la música es que juntos alabemos al Señor. Aquí no estamos haciendo un concierto para que a usted le guste. No, es verdad. Porque si eso fuese así, el corazón está en el lugar equivocado. Las prioridades están en el lugar equivocado. Hacemos esto para alabar al Señor con cantos, con salmos, con himnos. Es básicamente la idea, ¿sí? Y en estos salmos, himnos y canciones espirituales sí hay ciertas diferencias, pues, que los teólogos afirman. No me voy a ir a eso porque nos demoramos más, pero lo importante es comprender que al estar saturados de la palabra de Dios tenemos el deseo de alabar al Señor. Crece nuestro deseo de alabar al Señor. Y terminamos con el verso 17. Pablo escribe: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este es un principio muy simple, pero es un principio supremamente importante. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de una manera que sea consistente con la persona de Cristo. Ya dijimos, ¿cuál es el propósito de Dios en nosotros? Hacernos más como Jesús. Queremos emular a Cristo, queremos ser como Cristo. Cualquier cosa indigna de Él debemos evitarla, lo que sea, hermano. Si Cristo estuviera aquí al lado mío, ¿vería yo esa película? ¿Haría usted ese negocio? ¿Entablaría usted una relación con esa persona? Si la respuesta es no, evítelo, no lo haga. Primera de Corintios 10:31 y un texto muy similar dice: entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué cosa puede haber más mundana que comer, beber? O sea, es parte de nuestras necesidades físicas. Hasta eso hagan, dice Pablo, todo háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Y con esto termino. Una vida de alabanza. Su vida y mi vida se convierte en un sacrificio vivo de olor agradable a Dios cuando nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, todo. Entonces olvídese de ir a, no sé, a hacer
a hacer sacrificios, a tratar de ganarse usted la aceptación del Señor. Mire, lo mejor que usted le puede dar al Señor como sacrificio es su propia vida. Todo. Viviendo en obediencia a Él. Eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que Él aprueba. Si nosotros hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, su vida y mi vida serán un acto de alabanza. Yo quiero que mi vida sea un acto de alabanza. ¿Usted quiere que su vida sea un acto de alabanza? No desayunaron. ¿Quiere que su vida sea un acto de alabanza? Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida. Damos gracias porque sabemos que tenemos una nueva naturaleza y que todo lo anterior ha quedado en el pasado, Señor. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Gracias porque tenemos un nuevo hombre del cual hemos de revestirnos. Está allí, presente, existe en nosotros, pero también sabemos que tenemos un cuerpo viejo que sigue dándonos problemas. Señor, ayúdanos a mortificar el cuerpo. Ayúdanos a vencer los deseos carnales, las cosas que este cuerpo quiere hacer que son en contra tuya. Ayúdanos a vencerlas a través de ese nuevo hombre que existe en nuestro ser, ese ser interior que ha sido no transformado, que ha sido dado a nosotros y que es transformado según la imagen de Cristo cada vez más. Permítenos vivir, Señor, conforme a esta palabra y permítenos actuar en obediencia para que de esa forma nuestras vidas puedan ser un acto de alabanza agradable a ti. Te bendecimos, Señor, y damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.